Hola, buenas, bienvenidos a otro episodio más de Taking Risk. Esta vez va a ser un episodio diferente que se va a titular La pizarra de Taking Risk. Y es que, hoy por motivos personales Juan no podía grabar, entonces vamos a iniciar una nueva serie en este podcast que se va a llamar La pizarra de Taking Risk. Y bueno, en este primer episodio, ya que estoy aquí solo grabándolo, os voy a enseñar un poco cómo preparamos el podcast y la dinámica que utilizamos, porque al estar a distancia a veces poner en común toda la información es complicado, pero bueno, hemos ido desarrollando un método que nos va bastante bien y es utilizando un par de aplicaciones, y es una es Notion, que tenemos uno compartido y así podemos pasar información, y otro es la pizarra de Taking Risk, que es la que vamos a mostrar hoy. Entonces, os voy a pasar a compartir esta pizarra, y un poco lo que podéis ver por aquí es lo que vamos planeando durante la semana, con recortes de noticias, con gráficos que vemos interesantes, con información un poco diferente. Y lo que hacemos es, durante el podcast, pues ir relacionando toda esta información y hacer esos análisis que os mostramos a todos vosotros. Entonces, aquí tengo hoy una pequeña pizarra que he creado con algún dato que puede ser interesante, y vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ir ampliando al principio de la semana, y es que encontré un recorte bastante interesante sobre las principales posiciones que tienen en cartera grandes inversores, ¿no? Entonces, aquí durante el podcast también podemos pintar, pues lo hacemos bastante entre nosotros, lo hacemos bastante interactivo, ¿no? Por así decirlo. Así que, vamos a hacerlo hoy sin cortes, en directo, y para que lo veáis un poco cómo es el podcast desde dentro, ¿no? Y aquí, podemos ver a grandes inversores como Warren Buffett, Ray Dalio, muchos los conoceréis, y vemos las posiciones que tienen en cartera principalmente. Aquí se me ha ido lo de Apple. Pues vemos como Warren Buffett, el 28% de su portfolio es Apple. Luego, pues Ray Dalio mucho más diversificado, con Alphabet a la cabeza. Y aquí esto es un poco más para que lo podáis cotillear, lo tengáis en una imagen, y veáis dónde están posicionados pues los principales inversores, ¿no? O los más mediáticos, como puede ser Cathie Wood también. Entonces, bastante interesante ver dónde están posicionados, porque muchas veces las noticias no nos dicen una cosa, pero donde ponen el dinero es donde de verdad nos tenemos que fijar. Así que muy interesante este recorte por aquí. Luego tenemos la gran noticia de la semana, y es que por fin se ha hecho una reserva estratégica estadounidense de Bitcoin. Y la verdad es que es algo, creo que más significativo de lo que está mostrando a corto plazo el mercado. Y es que, este tuit es de la semana pasada de Trump, que ya nos daba a entender de que iba efectivamente a desarrollar esa reserva estratégica, ¿no? Además, incluyendo activos como puede ser Ripple, Solana, Cardano también. Y por supuesto, este fue el primer tweet que puso, y luego puso uno segundo diciendo que por supuesto que Bitcoin y Ethereum también iban a participar, ¿no? en esa reserva, que todo lo dábamos por contado, pero lo quiso especificar. Así que es verdad que luego mostraré unos gráficos, y a corto plazo no se está reflejando toda esta noticia, que a mí me parece bastante significativa, pero que, con permiso de China, la primera potencia mundial, del paso de hacer una reserva estratégica de Bitcoin, me parece que a muchos analistas de criptomonedas que se les ha tachado, o de Bitcoin,
que se les ha tachado como que estaban defendiendo algo que no existía, que estaba en la blockchain pero que no era real y todo eso, que Estados Unidos dé el paso de hacer una reserva de este tipo me parece algo brutal, y que no solo es la reserva de bitcoins que vaya a tener Estados Unidos, es que muchas potencias a nivel mundial van a querer tener también una reserva en Bitcoin. Y lo que yo espero por lo menos es que haya muchas noticias relacionadas con otros países a nivel mundial de que también se incorporen a crear este tipo de reservas, ¿no? No exactamente igual que Estados Unidos, pero sí similares. Sí que han dicho, se ha quedado un poco el inversor un poco bajo de moral cuando esa reserva han dicho que iba a ser constituida por Bitcoin que ya tienen confiscados. Entonces los inversores prevén que no vaya a haber ese aumento de la compra directa de Bitcoin por parte de Estados Unidos. Pero bueno, yo me quedo más con el mensaje más que con los hechos, porque el mensaje me parece algo mucho más importante y mucho más trascendental a futuro, que es que el hecho de que compren ahora X bitcoins o los dejen de comprar, ¿no? Entonces, bueno, Donald Trump parece que ha confirmado esto, así que una noticia súper interesante para el mundo cripto, y que, bueno, hablaremos con Juan la semana siguiente. Pero vamos, seguro que nos aporta mucha claridad a esta reserva. Bueno, aquí seguimos con más gráficos, y es que es un recorte que me ha parecido bastante interesante, y es que, como adelantábamos, muchos datos regionales o estatales de Estados Unidos estaban dando algunos indicadores adelantados con respecto al crecimiento, que igual se puede ver un poco comprometido en Estados Unidos, ¿no? Y aquí este recorte decía: el susto del crecimiento ya lo está reflejando en el indicador adelantado de la Fed de Atlanta, y se ve representado con la inversión de nuevo de la curva de tipos de 3 meses y 10 años. Bueno, aquí podemos ver en el gráfico que puede haber un susto en crecimiento en este indicador de adelantado de la Fed de Atlanta. Y como vemos, en otros escenarios donde ha ocurrido algo similar, posteriormente ha habido una recesión que viene marcada por esas franjas grises, ¿no? Aquí podemos ver que puede haber un susto en crecimiento, entonces esto obligaría a bajar tipos de interés más de lo que está descontando el mercado. Entonces eso sí que puede ser un plus para los activos de riesgo, como puede ser Bitcoin o small caps, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver un gráfico que lo he visto mucho por LinkedIn, y es pues eso, ¿no? El GDP de Atlanta, que nos pronosticaba pues esa bajada, ese decrecimiento que está por ver, a ver si se materializa. Pero igual el susto este año no viene por la parte de la inflación, sino por el crecimiento. Entonces, todas esas expectativas que tenían los analistas sobre que iban a bajar menos los tipos de interés este año, igual se convierten en un error, y debido a esa falta de crecimiento, pues hay que bajar tipos más rápidamente para impulsar, ¿no?, ese crecimiento de nuevo, aunque sea de manera artificial o de manera manipulada, por esa variación de tipos de interés. Pero habrá que estar muy atentos. Aquí, bueno, una reflexión que de vez en cuando hago a mitad de semana o cuando me surge, y es, bueno, con mis propias palabras, mientras estoy en el tranvía o en otra situación, grabo un audio y lo paso a texto para acordarme de ese tipo de reflexiones y que no queden en el olvido, ¿no? Esto era un poco sobre los aranceles de Trump a México y Canadá, que a principio de la semana
ya se iban a... Bueno, ya iban a entrar en vigor, pero bueno, luego hemos visto 3 rectificaciones a lo largo de la semana. Entonces, por el tema de los aranceles, pues no podemos sacar muchas conclusiones. Las conclusiones que saco yo, por ejemplo, es que el peor escenario ya está descontado en el mercado. Con tanto vaivén, con tanta noticia, lo peor ya está descontado. Entonces, solo con que haya alguna noticia un poco más optimista de lo que ya está descontado, pues va, desde mi punto de vista, va a ser un movimiento alcista, ¿no? A poco que se haya descontado más de la cuenta. Por aquí, bueno, aquí solemos ir relacionando unos gráficos con otros y conforme va pasando la semana. No siempre tiene esta estructura, pero bueno, vamos intentando relacionar unos gráficos con otros. Aquí hay un par de gráficos que hacen referencia al crédito, a los préstamos en Estados Unidos, y aquí habla de préstamos que no se han devuelto en 90 días más tarde, ¿no? Y vemos cómo las tarjetas de crédito están disparadas a máximos desde hace bastante tiempo. Así que la gente parece que está tardando más en devolver esos créditos. Y esto, si lo juntamos con este magnífico gráfico que nos muestra que el interés de esas tarjetas de crédito es el más alto desde hace un montón de tiempo. Bueno, de hecho, desde hace más de 20 años, la media vemos que ha sido de un 14%, pero ahora vemos cómo se ha disparado esos intereses por tarjetas de crédito a un 21%, y esto, sumado a que la gente está dejando de pagar, puede ser un movimiento bastante negativo, la verdad. Vale, entonces, bueno, podemos ver que las tarjetas de crédito y esos préstamos pueden ser a futuro un problema, ¿no? Pero estos indicadores normalmente no son indicadores a corto plazo, sí que pueden ser bastante sensacionalistas, pero no son datos que en el muy corto plazo suelan causar problemas graves, ¿no? Entonces, bueno, los iremos vigilando porque no son datos optimistas, pero la economía puede aguantar o puede crecer a corto plazo con estos datos, ¿no? Y aquí seguimos. Bueno, de aquí salen 2 gráficos que depende de cómo los juntamos. Bueno, pues salen más debajo, ¿no? Hay mucha información todas las semanas y es difícil agruparla, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, seguimos. Este, más que un dato financiero, es financiero, pero es curioso, ¿no? Y es el porcentaje que destinan las familias a pagar su alquiler, ¿no? de casa, de su casa. Entonces vemos como un 47% del salario destinan, bueno, de sus ingresos destinan a la vivienda, ¿no? Que esto merma mucho el consumo en otro tipo de, pues eso, de activos, de actividades. Si un 47% lo tienes que destinar simplemente a poder tener una casa, ¿no? Pues es bastante preocupante. De hecho, se ha disparado desde el COVID aproximadamente. Vemos una subida descomunal, que esto puede afectar a otros sectores como el consumo y otras actividades, ¿no? Entonces, bueno, datos interesantes que podemos analizar un poco la salud que hay detrás de la economía, y son noticias que quizá no salen tanto en los medios de comunicación, pero que son importantes para ver si de verdad hay salud, ¿no? Detrás de los mercados. Y aquí otro gráfico bastante interesante
es las ventas en e-commerce de retail, ¿no? Y vemos como cada vez se van ampliando. Hubo un pico en la pandemia, pero ahora ese pico ya se está viendo superado. Y aquí vemos como la tendencia es clara, ¿no? El e-commerce, la venta por internet, cada vez sigue creciendo. No es solo un movimiento exponencial, sino que, pues bueno, sigue creciendo y hay que echar mucho ojo a empresas que estén yendo por este camino, que son muchas, pero bueno, sí que nos corrobora esta tendencia y puede ser bastante interesante, ¿no? A la hora de buscar empresas. Si estás analizando alguna empresa y no está metiéndose en el tema de e-commerce, sea cual sea su actividad, igual se puede quedar fuera del pastel. Así que bueno, bastante interesante también, ¿no? Vale, aquí un poquito más de private equity, no de bolsa, sino de empresas que no cotizan en bolsa, que es un mercado enorme. De hecho, escuchando a algún fondo de private equity español, me quiere sonar que el 95% de las empresas no cotizan en bolsa. Entonces es un campo muy extendido, pero aquí vemos que se reparten el pastel simplemente los más grandes, ¿no? No solo ellos, pero el 60% de todos los fondos gestionados por private equity lo gestionan los 6 grandes, como puede ser Apollo, Blackstone, KKR y estos 6, ¿no? Que además parece que se van quedando más parte del pastel conforme pasa el tiempo. Sí que queda otro 41% que cada vez está emergiendo más, cada vez hay más fondos de private equity, cada vez es más accesible para el retail, y eso es algo bastante interesante. Entonces, bueno, es un dato curioso que los 6 más grandes se reparten buena parte del pastel. Y bueno, aquí invito a investigar más sobre el private equity. La verdad es que es un mundo que cada vez me gusta más por el hecho de que hay menos información pública y eso hace que la parte humana tenga más importancia y la inteligencia artificial tenga menos acceso a datos y por lo tanto tenga menos conocimiento. Entonces, bueno, esto ya son temas personales, pero me parece un mundo bastante que tiene bastante proyección a futuro por el hecho de la información y que el ser humano puede aportar su granito de arena en gran medida, ¿no? Así que nada, seguimos con datos interesantes de fondo de mercado, de ver un poco la salud que tiene el mercado. Y aquí es un dato un poco triste, y es que la media de edad con la que las personas se compran su primera casa en Estados Unidos no deja de subir. Además lo publiqué en LinkedIn porque me parece un dato bastante curioso, y la edad media ahora es de 38 años. Entonces, bueno, vemos cómo ha ido creciendo. Ya se instauró en torno a los 30 desde hace 20 años, pero claro, la subida desde 2021 ha sido bastante notoria. Así que, bueno, son unos privilegiados, ¿no?, los que se pueden comprar una casa jóvenes o un poquito más jóvenes, ¿no? Y lo ligaba en LinkedIn con este post, este gráfico, hablando un poco del incremento de precios, de esa inflación que se sitúa en los últimos 5 años en el 23% de inflación en Estados Unidos acumulada. El precio de las casas ha subido un 53% de media en Estados Unidos y el S&P 500 un 97%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aunque sea una época de muchos cambios, de mucha incertidumbre, invertir en bolsa, aunque tenga volatilidad, si lo sabes y sabes en dónde te estás metiendo, tiene mucho sentido, y cada vez va a ser incluso más necesario para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció curioso
un poco para demostrar una vez más que hay que estar invertido, ¿no? Básicamente. Vale, seguimos con Bitcoin y Internet. Este gráfico me resultó bastante curioso por la adopción que está teniendo Bitcoin en comparación con lo que tuvo Internet, ¿no? En los 90, cómo esa adopción se empezó a volver exponencial en el 99, en los 2000, 2001, y estaríamos un poco en esa etapa de Bitcoin de que, como hemos hablado antes, cada vez más regulado, cada vez más en boca de todos. La primera potencia mundial hace una reserva en Bitcoin. Se demuestran muchas cosas con esto detrás, aunque el precio no haya tenido tanto recorrido. Entonces, poco a poco, si esa adopción de Bitcoin empieza a entrar en la sociedad, pues imaginaos que tiene el crecimiento que ha tenido Internet desde el 99 hasta ahora, ¿no? Pues un poco esa es la tendencia que lleva ya histórica, así que habrá que ver cómo sigue, ¿no? Si de verdad sigue con este crecimiento tan brusco como Internet, o a ver cómo se comporta. Y aquí vamos a entrar un poco a Europa. La verdad es que están pasando muchas cosas en Europa. Aquí es verdad que tratamos mucho Estados Unidos, pero en Europa están pasando muchas cosas interesantes, y el rearme de Europa ha sido, bueno, la noticia de la semana. Y es que, bueno, Europa va a gastar más dinero que antes, se va a poner las pilas por esa parte, y bueno, ¿cómo lo va a hacer? Pues, sinceramente, lo que tiene pinta y cómo lo están haciendo es aumentando ese déficit. Van a intentar rearmar Europa con deuda, y los mercados. Hice una pequeña reflexión un poco ordenada en la pizarra de Taking Risk, pero bueno, donde me planteaba bastantes cosas, donde no tengo la certeza en muchas, pero me parece interesante hacer este tipo de reflexiones. Y es que es verdad que el rearme europeo, el mercado lo está viendo como algo bastante positivo, pero básicamente porque los mercados se han vuelto unos yonkis de la liquidez. ¿Y cómo van a hacer esto? Pues con más deuda y aumentando esos déficits, ¿no? Que esa estrategia te vale a corto plazo y para tener la bolsa europea en máximos. Sí. La viabilidad y el sentido que tiene hacer eso a futuro, la verdad es que no lo entiendo mucho. Pues eso, aquí hablo de que las bolsas en Europa están en máximos, reflejando el optimismo en rearmar en Europa. Las empresas de armamento europeas obviamente se van a ver beneficiadas directamente de todo ese dinero público que les van a inyectar. Entonces, bueno, están volando de una manera descomunal. No sé hasta cuándo les durará, porque claro, si de repente ese dinero público en algún momento deja de llegarles, todas estas valoraciones y estimaciones que se están haciendo pues no tendrán mucho sentido, ¿no? Entonces, no sé, Europa, no sé si están tirando el balón hacia adelante una vez más, y a ver cómo sale, ¿no? Eso a futuro. Y luego algunas preguntas que me hago, ¿no? Del impacto económico es cómo se financiará el aumento del gasto en defensa. Y es que conforme he ido leyendo, pues efectivamente aumentando esos déficits, que bueno, me parece algo insostenible. Si hay mucha gente ya diciendo que tenemos una deuda brutal que no es sostenible ya, pues bueno, la táctica es seguir creciendo con esa deuda. Entonces, bueno, hasta ahí quien le parezca bien. Eso, se plantea si el PIB aumentará proporcionalmente al gasto en armamento o si el gasto se financiará mediante endeudamiento. Eso, conforme ha ido pasando la semana, he ido respondiéndome preguntas, ¿no? Sí, y claro, esto artificialmente hace que el PIB, por ejemplo, alemán, se sitúe mucho más arriba
que los pronósticos anteriores a estas noticias, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, si Alemania crece a un 4,4 como han pronosticado, pues nada, todo feliz, todos felices, todos contentos y bueno, hasta que dejen de darle a la máquina, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, estas preguntas me las he ido respondiendo durante la semana y os las he ido comentando, ¿no? Reducir el gasto público, lo que podría impactar negativamente en servicios esenciales. Reducir el gasto público no lo van a hacer. Lo que sí que pueden reducir el gasto público en servicios esenciales. Entonces vamos a estar más endeudados y con el estado del bienestar famoso más tocado. Hay que ver mucho más allá, ¿no? Y luego escenarios posibles que me surgen, que si la guerra de Ucrania termina, ¿qué ocurre con este armamento, ¿no? Que ahora vamos a ponernos a rearmar Europa, siendo que la guerra de Ucrania parece que ya está zanjada y cada uno se ha repartido lo que ha podido por allí. ¿Qué vamos a hacer con todo ese armamento? La demanda de armas podría reducirse afectando a la industria que ahora se beneficia al rearmarse. Claro, sí, se le da mucho dinero, pero ¿qué salidas, qué ventas van a tener esas armas? No lo sabemos. Podría generarse un problema de sobreproducción si hay nuevos conflictos que ajusten la compra de armamento. Pues lo que estaba comentando, ¿no? Uno de los aspectos positivos del rearme sería el fortalecimiento de la soberanía en términos de defensa. Sí, un poco, pero claro, si dentro de la OTAN empezamos a competir por esto, ¿qué sentido tiene la OTAN, no? Entonces, no lo sé, hay muchas cuestiones que no digo yo que tenga la razón en estas reflexiones, pero yo creo que hay que hacérselas, ¿no? Y hay que ver un poco detrás del mercado de que por qué están subiendo las cosas y qué viabilidad tiene a futuro. Y luego un poco una reflexión final. La situación actual de Europa ha llevado a una expansión del gasto en defensa impulsada por la percepción de mayor seguridad y soberanía. Podemos ganar más soberanía, pero si al que le debemos la deuda le aumentamos esa deuda que le debemos, pues no sé qué soberanía va a haber, ¿no? Y bueno, aquí un poco lo que os he ido comentando, ¿no? De Europa, que no lo veo claro. Sí que a corto plazo puedes estar haciendo dinero con Europa, por supuesto. Sí que si te apalancas en estas políticas pueden tener sentido. Estados Unidos también lo hace, o sea, no hay que esconderse. Pero bueno, Estados Unidos tiene algún arma más detrás de la deuda, como puede ser el dólar y como puede ser pues petróleo, etc, etc. Entonces, claro, hay que hacerse muchas cuestiones, ¿no? En Europa, o por lo menos yo me hago muchas cuestiones sobre Europa. Entonces, bueno, vamos a seguir. Aquí un poco quería mostrar los mayores holders por país a nivel mundial, para que nos hagamos una idea qué país tienen más. Se habla mucho de El Salvador, pero bueno, tiene una cantidad, bueno, alta de bitcoins, pero bueno, acorde un poco a su economía también, ¿no? Bueno, vemos Venezuela, Ucrania, Georgia, China. China tiene pues bastantes más bitcoins que Estados Unidos, así que bueno, es a tener en cuenta. Igual este dato no lo sabíais muchos de vosotros. Así que bueno, un poco para que tengáis la foto, ¿no? De cómo van holdeando los diferentes países Bitcoin. Y nada, un poco para terminar esta pizarra, pues tenemos pues unos gráficos interesantes, un poco para hacer ya el repaso de los mercados final. Y vemos como de la última semana, ¿no? Me he centrado en la última semana para que sea lo más actualizado posible. Y Bitcoin sigue sufriendo. A ver si ese aumento de la liquidez, como hablábamos en podcasts anteriores, ya se ve reflejado en el precio. Un menos 12 la última semana. Y bueno, esto es un día antes de que lo estéis viendo. Pero bueno, un menos 4 hoy se sitúa en 82.000 dólares. Entonces, bueno, sigue pasando momentos críticos. Sigue apoyándose otra vez en esa media de 200. Entonces hay que vigilarlo.
y que no pase según qué niveles, ¿no? Aquí vemos como el dólar ha seguido bajando, eso ayuda a esa liquidez, como hemos hablado en muchos podcasts, y se sigue cumpliendo, pues un poco el dólar lo que hizo con la anterior candidatura de Trump, pues lo está siguiendo haciendo, lo sigue haciendo ahora, ¿vale? Por aquí tenemos India, que es un mercado que lo estoy vigilando muy de cerca desde hace tiempo y lleva una corrección bastante interesante y esta semana ya ha rebotado un 2%, así que hay que vigilar India, hay que vigilar mercados emergentes. Como dijimos, el mercado está saliendo, el dinero está saliendo de Estados Unidos, hay que ver mercados emergentes, no solo existe Estados Unidos en el mundo y la gente se está dando cuenta con todo este tema de los aranceles, está abriendo un poco más su horizonte, ¿no? Así que India a tener en cuenta. Bueno, lo tengo esto un poco desordenado, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí vemos el Russell, compañías pequeñas que muchos inversores se posicionaron justo cuando ganó Trump y están sufriendo bastante. Igual a corto plazo no era esa inversión y era más a medio plazo, porque con todo el recorte que está haciendo Trump en el país, un poco Estados Unidos está intentando hacer, a ver si lo consigue, lo contrario que Europa, ¿no? Recortar ese déficit, vivir un poco más en la austeridad, entre comillas, y vemos como esa división entre Estados Unidos y Europa. Porque Europa lo que está haciendo aumentar déficit, más deuda, y lo que está haciendo Trump en esta candidatura junto a Elon Musk con ese departamento de eficiencia es, pues eso, rebajar gastos, intentar ajustar un poco más el país, los gastos del país, aunque se sufra un poco. Ya han dicho que se va a sufrir a corto plazo. Entonces sí que es verdad que se está viendo en las bolsas. Las 2000 empresas del Russell 2000 están sufriendo, pero puede ser que a medio plazo tenga el país más salud, por así decirlo, y que efectivamente sí que el fondo de empresas estadounidenses lo hagan mucho mejor, pero de momento sufriendo bastante. China, hablábamos de mercados emergentes, lo que pasa que esto está desordenado. Pues un +4 en la semana, sigue entrando dinero en China, además está haciendo unos estímulos fiscales y estímulos monetarios muy agresivos que yo no conocía previamente sobre China. Siempre han tenido esa cautela, no han sido tan agresivos como en Occidente de emitir deuda, de emitir masa monetaria, y ahora lo están haciendo. Así que, bueno, a corto plazo se está viendo en las bolsas, pero hay que tener en cuenta este cambio de estrategia. Por otro lado, por cierto, Bitcoin, y aquí tenemos S&P 500 por índice de referencia, pues sufriendo también un poquito menos que esas small caps, pero un -3,4 esta semana. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un poco por todo lo que lo hemos comentado. Y por último vemos los intereses del bono a 10 años americano, que han repuntado esta semana, al contrario de toda esa información que daba anteriormente sobre que la salud de la economía, con todos estos datos de, pues eso, de préstamos, los intereses de las tarjetas de crédito disparados, un poco con esta subida del TNX nos dice que, bueno, pues las expectativas de inflación pueden ser altas, no hay riesgo de recesión. Entonces, bueno, ha estado recortando este TNX porque efectivamente se han corregido muchos escenarios de inflacionarios, pero bueno, ha repuntado un poco esta semana, de momento sin grandes noticias. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco la pizarra de esta semana de Taking Risk. Me parecía
bastante interesante que vierais lo que hay detrás de las tripas de cada capítulo. Y nada, así lo solemos preparar. Queremos llevar todo esto a una newsletter poco a poco. Y nada, la semana que viene ya estaremos Juan y yo juntos otra vez. Pero bueno, no descartamos en ir subiendo vídeos por individual, un poco para enriquecer el canal. Juan hablando de temas súper interesantes de cripto y muy específicos. Y quizá yo hablando de temas más de bolsas tradicionales, datos de mercado, etc, etc. Así que nada, esperemos que os haya gustado esta pizarra de Taking Risk. Y nada, bienvenidos a esta nueva sección que también forma parte del podcast. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo y muchas gracias.